Buenos días, vamos a estudiar hoy las leyes de Berajot, capítulo 11. Aquí en este capítulo el Rambam va a establecer el texto, la gramática y el protocolo de las Berajot sobre las mitzvot. Porque a veces decimos bendito seas, etc. y otras veces decimos bendito seas para... Y va a explicar cómo es el texto de cada brajá, cuándo se bendice antes y cuándo se bendice después. ¿Okay? Y vamos a ver que la brajá no es solamente una etiqueta, sino es un acto donde santificamos la acción que vamos a realizar y reconociendo la autoridad de los sabios que fueron los que instituyeron estos textos de las Berajot. Halajá 1. Todas las bendiciones, todas las Berajot comienzan con bendito eres tú, Dios, y concluyen de la misma forma, con excepciones como las bendiciones que van seguidas una de otra o las bendiciones sobre frutos y mitzvot. Algunas bendiciones cortas solo tienen la apertura, pero no el cierre formal largo. Entonces está diciendo que la estructura de la brajá depende de su longitud y de si está conectada a una serie de brajot como en la midá o si es algo independiente. Existen mandamientos positivos que uno debe perseguir activamente, como tefilín, sukkah, y otros que son contingentes, como por ejemplo la mezuzá, que es contingente si tienes casa, si tienes la puerta, si tienes la entrada, entonces se pone la mezuzá. No estás obligado a construir una casa para poner una mezuzá, pero si la tienes, entonces el precepto se activa. Siempre se debe bendecir antes de realizar la acción. Entonces eso se llama oiver la asiyatán. Over la asiyatán, antes de su realización. La brajá siempre debe preceder inmediatamente al acto para que sea considerado un acto donde estamos haciendo la voluntad de Hashem, dice la brajá y haces el acto. Por eso siempre tratamos de que sea lo más cercano a ese momento. Vale mencionar aquí que a veces la gente hace un error al poner el talit. Se agarran el talit y dicen la brajá completa antes de iniciar la mitzvah. Ok, en algunos talit la brajá sale ahí para que la persona sepa la brajá, quizás no lo sabe de memoria. Pero en teoría, ¿en qué momento es la mitzvah? La mitzvah es lehitatef betzitzit, de envolverse con el talit. Entonces, lo más cercano a envolverse con el talit debe ser recitada la brajá. Entonces, en realidad debes colocarlo y hay que ordenarlo un poco antes de realmente hacer esta mitzvah. Entonces se va diciendo, pero cuando se dice lehitatev betzitzit, debe ser lo más cercano al acto realmente de envolverse en el tzitzit. Sobre los mandamientos rabínicos, como por ejemplo encender velas de Hanukkah o leer la Megilá, que estos no son preceptos bíblicos, también decimos que nos ordenó. ¿Por qué decimos esto? Si no está en la Torah estos mitzvot, entonces ¿por qué decimos Asher Kiddushanu b'mitzvotav vitzivanu y nos ordenó? No está en la Torah. ¿Quién nos ordenó? Entonces aquí el Rambam dice algo muy interesante, que nos ordenó Hashem algo, o sea, de obedecer las instrucciones de los jajamim de cada generación. Entonces,
lo que sale de esto es que cuando dices Asher Vitzivanu, que nos ordenó en una mitzvah bíblica, estás refiriendo directamente a lo que está escrito en la Torah acerca de esa mitzvah. Pero cuando dices Vitzivanu y nos ordenó en una mitzvah que es de origen rabínica, ¿a qué está refiriendo esta Vitzivanu? Bueno, indirectamente es a la mitzvah eso, pero en realidad Vitzivanu es escuchar a las palabras de los Jajamim, que nos habían dicho en este caso de prender las velas de Hanukkah, de leer la Megilá, etc. Halajá 4. ¿Por qué no bendecimos al lavarnos las manos después de comer? Mayim achronim. Porque esa obligación se instituyó por peligro. Sal de Sodoma que puede dañar los ojos y no se bendice por medidas de seguridad o higiene, solo por mandamientos de sanidad, de santidad. ¿Qué quiere decir? Al final de la comida hacemos mayim ochronim. Siempre se pasa ahí una tacita y se lava las yemas de los dedos. El motivo de esto es que hay una sal que se llama sal de Sedom, que puede dañar a los ojos. Entonces durante la comida uno manipula y toca comida y puede ser que llegó a sus manos y después toca los ojos y puede dañar los ojos. Entonces este lavado realmente es por peligro, es por, digamos, algo de protección. Por eso no se dice una braja. Halajá 5. Si alguien realiza una mitzvah y olvida la bendición, si la acción aún continúa, como estar sentado en la sukkah o vestir tzitzit, puede bendecir en ese momento. Si la acción ya terminó, entonces no puede bendecir, ya pasó. Entonces ya esto pasó. Halajá 6. En actos que son una acción momentánea, como por ejemplo un sacrificio ritual o sumergirse en la mikveh, si ya se realizaron, no se puede bendecir después. Halajá 7. La única excepción a la regla de bendecir antes es la inmersión de un converso. Un converso no puede decir que nos ordenó antes que se mete en el mikveh, porque no se le ordenó todavía y va a ser ahora al meterse en el mikveh. Y solo es judío después de salir de la mikveh. Por eso bendice de inmediato después de sumergirse. Aunque la mitzvah, bueno, digamos la acción es sumergirse, pero no aplica la brajá. Halajá 8. No se bendice por la fabricación de un objeto de kedushá, de santidad. Por ejemplo, hacer sukkah o escribir tfilín, sino por su uso. La fabricación es solo una preparación. Sin embargo, construir la protección, el ma'akah. Hay una mitzvah en la Torah que uno tiene que, en el techo o en sitios peligrosos, tiene que crear una cerca para que nadie cae o nadie hace daño. Entonces, en este caso, sí hay una brajá, porque el acto de proteger la vida es la mitzvah en sí en este caso. Halajá 9. La brajá shechianu se recita en mitzvot que ocurren en tiempos específicos, como las festividades, en la adquisición de objetos nuevos, por ejemplo, tfilín nuevos, o en eventos poco frecuentes, por ejemplo, el Brit Milá del hijo, uno puede decir un shechianu. Halajá 10. Si realizas una mitzvah para ti, dice shechianu. Si haces solo para otro, no dice shechianu. Cada mitzvah debe tener su propia bendición individual. No se hace una bendición general para varias acciones distintas. Halajá 11. Existe una diferencia gramatical. Si la mitzvah es para uno mismo, se suele usar la forma para lehaniach, para colocar. Si es en el nombre de otro, se dice sobre
Por ejemplo, en Brit Milá se dice al hamilá, porque no está sobre la circuncisión en vez de decir como algo personal. Ejemplos de bendiciones personales es para ponerse los tefilín, la niach tefilín, lehitatef betzitzit, envolverse en los tzitzit, para sentarse, leshev basukah, de sentarse en la sukkah. Ejemplos de brachot, donde uno está actuando por otros, sobre la fijación de la mezuzá, sobre la separación de la terumá, que no es una cosa muy común hoy en día, pero en el templo, en la época del templo, cuando apartaban la terumá, la parte que había que regalar al Kohen, también había una brajá. Halajá 14, si realizas una mitzvah para ti y para otros a la vez, como eruv, se usa la forma sobre, si es obligatoria y cumples por todos como shofar, se usa para, o sea, porque se dice lishmoa kol shofar. El caso del halajá 15, el caso del lulav, se dice sobre la toma del lulav, al netilat lulav, porque en el momento en que lo levantas ya cumpliste, por lo que la bendición técnica ocurre durante o un instante después del inicio del acto. El lavado de manos y el sacrificio ritual siempre llevan la forma al. El Rambam está explicando, digamos, el formato de los diferentes brachot en las distintas mitzvot. Claro, hoy en día ya conocemos estos brachot, cuáles son y qué hay que decir, pero aquí hay un poco la lógica que hay detrás de esto y las reglas. Halajá 16, no se bendice por costumbres minhagim, incluso si fueron establecidos por profetas como la Aravá en Sukkot. Tampoco hay bendición sobre Halel en Rosh Chodesh. Nosotros en realidad sí decimos una braja en Halel, pero el Rambam está diciendo, según su opinión, no se dice en Rosh Chodesh, ya que no es una obligación rabínica formal, sino una costumbre. Ante la duda si una bendición es necesaria, la regla siempre es no bendecir, y ahí viene la regla de que dice Safek brachot lehakel. Siempre cuando hay una duda acerca de las brachot, entonces no se dice. Entonces el Rambam está terminando recordándonos que debemos evitar bendiciones innecesarias para no mencionar el nombre de Hashem en vano, pero buscar realizar muchos mitzvot que sí requieren brachot para vivir en constante alabanza de Hashem. Con esto terminamos el capítulo 11.